Sí, de hecho ya está sucediendo. Tenemos la profecía y hay gente en nuestros propios vecindarios que se levanta y hace el equipaje. Y nosotros creemos que tan solo hacen el equipaje para mudarse. Pero lo cierto es que están respondiendo a una especie de sugestión posthipnótica bíblica. No estoy hablando de hace 1000 años. Estoy hablando de una respuesta a una sugestión bíblica de unos 2700 años. Y lo cierto es que podemos grabar a esa gente y comprobar la profecía con sus actos. Y la razón por la que nos debería importar es porque una vez hayan hecho lo que tienen que hacer, empezará el apocalipsis. La búsqueda de las tribus perdidas. En estos altares, los niños eran sacrificados en ritos paganos. Las escrituras nos cuentan que las tribus de Israel desertarán de la tierra de sus antepasados y adorarán a ídolos en lugares como este. Los profetas decían que por este pecado, las tribus israelitas serían conquistadas y exiliadas hasta el fin de los tiempos, cuando serían reencontradas y redimidas. Har Megiddo, una ciudad fortaleza al norte de Israel. En el mundo es conocido como Armagedón, un sinónimo de la palabra Apocalipsis. Algo que no sucederá hasta que las tribus de Israel, una vez moradoras de este lugar, regresen. Según la profecía, la cuenta atrás para el apocalipsis y la redención final empezará cuando las tribus sean encontradas una a una. Así que es este el reto al que nos enfrentamos. ¿Cómo vamos a encontrar a millones de personas que nadie conoce? Cuando yo diga encontrémoslas, no me refiero a encontrar a gente que no haya tenido ningún contacto con los occidentales. Me refiero a coger las oscuras piezas de un puzzle e ir a lugares lejanos, a veces peligrosos, a cualquier lugar de la Tierra y con las piezas rehacer el rompecabezas de acuerdo con la profecía bíblica. He hecho un viaje y os invito a hacer ese viaje conmigo. A principios de los 80, fui a África para documentarme sobre la situación de los falashas, los judíos negros de Etiopía. Ese pueblo vivió persecuciones, guerra y hambruna. En 1991, los falashas protagonizaron los titulares internacionales cuando fueron trasladados en avión a Jerusalén por el servicio secreto israelí. De lo que no se hizo eco la prensa es que los israelíes actuaron bajo los preceptos del gran rabino que constató que los falashas eran descendientes de la tribu perdida de Dan. ¿Pueden imaginarse a las tribus de Israel protagonizando primeras planas? ¿Pueden imaginarse al gobierno de Israel actuando bajo la palabra de un rabino que dice que esta es la tribu perdida de Dan, y de repente un avión moderno descendiendo en plena guerra civil en Etiopía, como pasó con aquella gente que fue transportada hace años al Israel actual? Viendo a los etíopes en Jerusalén pensé, ¿es esto algo anómalo o es que la profecía bíblica empieza a cumplirse? Siete años después del traslado de los falashas, en una planta empaquetadora de tomates cerca de la frontera de Gaza, coincidí con un grupo que la mayoría de israelitas consideran trabajadores tailandeses. Gente procedente del país de las colinas de la frontera indio-burmesa. Dicen ser descendientes de la tribu perdida de Manasés, y como mínimo hay aquí un rabino que les cree. Tenemos que ir y traerles antes de que el Mesías llegue a Israel.
Nuestra tradición nos enseña que al final de los tiempos, los judíos, descendientes de las tribus de Benjamín y de Judá, traerán las tribus perdidas a Israel para que puedan participar en los tiempos mesiánicos. Creo que todo el asunto se mueve en el reino de la creencia religiosa más que en el reino de la realidad. Hay una imperiosa necesidad de encontrar a las tribus por razones religiosas, teológicas, tanto cristianas como judías, y ambas religiones se mueven activamente para encontrarlas, cada una a su manera, y todos los intentos por encontrarlas creo que no tienen ningún fundamento histórico, aunque así lo parezca. Es la creencia la que mantiene vivas a las 10 tribus perdidas y no sus propios integrantes. A pesar de los escépticos, el rabí Abichai ha ayudado a cientos de estas personas a emigrar a Israel y ha supervisado su regreso formal al judaísmo. ¿Puede que el rabí tenga razón? ¿La clave del futuro de esta gente se encuentra sumergida en su pasado? La historia empezó hace 2900 años, cuando tras la muerte de Salomón su reino bíblico se dividió en dos. Al sur, Judea, tierra de 3 de las tribus, incluyendo la de Judá, que dio su nombre a la moderna palabra judío. Al norte, Israel, tierra de aquellos que más tarde serían conocidos como las tribus perdidas de Israel. Cien años después de que los profetas predijeran el suceso, el imperio asirio llegó por el norte hasta el reino de Israel. Los asirios eran considerados un pueblo duro. Supongo que podríamos calificarles de tropas de la tormenta, de prusianos. Crearon lo que muchos definirían probablemente como la maquinaria militar más poderosa de aquella época. En algún momento de finales del segundo milenio antes de Cristo, iniciaron su inexorable marcha de sus cuarteles hasta las riberas del Tigris, lo que ahora es el este de Irak, con la frontera con Irán. Y año tras año y campaña tras campaña, marcharon hacia el oeste, marcharon hasta llegar a la costa de Israel. En el 721 a.C., los asirios clavaron su antorcha en muchas ciudades israelitas, deportando a gran parte de su población. La mayoría de estudiantes creen que las tribus se perdieron porque en el exilio no pudieron conservar su identidad siendo asimilados. Estamos hablando de hace 2700 años. Hay documentos históricos, informes históricos, datados del siglo V a.C., que se han encontrado en algunas excavaciones que recogen nombres israelíes en Asiria. Lo que nos dice que quizás en aquella época estuvieron allí o al menos pasaron por allí. Después de todo, no hay nada, no disponemos de documentación. Si lo miramos históricamente, todo tipo de gente fue exiliada y se perdió, y creo que las 10 tribus de Israel también se perdieron. Pero, ¿qué pasa si no se perdieron y han preservado el recuerdo de sus antiguos orígenes? ¿Qué pasa si son millones los que esperan a protagonizar su profetizado regreso? El país montañoso en el que Burma colinda con India es el hogar de un pueblo llamado Mammaset o Manaset, un pueblo que dice ser descendiente de la tribu perdida de Manasés. Así que fuimos allí, y lo que encontramos fue una zona de guerra.